Hola, ¿qué tal? Soy Jack Levy. Les voy a platicar un poquito con respecto a inversiones y temas de cómo hacer que tu capital, en vez de que se disminuya o desaparezca, cómo hacer lo que genere, ¿no? Al final del camino tenemos normalmente cierto patrimonio y obviamente, digo, yo soy una persona que ha creado su patrimonio. O sea, empecé a los 17 años por temas de salud de mi papá, y por diferentes razones empecé a trabajar. Empecé digamos que a cuidar mis finanzas y las de ciertos familiares que en ese momento dependían de mí, y pues entiendo el tema de ir construyendo un patrimonio y ponerlo en riesgo, ¿no? Entonces creo que tengo una experiencia de sentir que lo que tienes, si lo pierdes, no sabes qué va a pasar. Conforme ha ido pasando el tiempo y conforme he ido ganando cierta experiencia, pues me he dado cuenta que tomando ciertas decisiones, ese capital y ese patrimonio puede trabajar a tu favor en lugar de en tu contra. Entonces ojalá que estos tips o experiencia y compartirles un poquito de algunas cosas que a mí me han funcionado. Hoy en día tengo 44 años, y ya tengo un ratito enfocándome en el trabajo. Tenemos una empresa que tiene 17 años de operar en el ramo inmobiliario, en el ramo de construcción, y al final de cuentas, en base a invertir bien ese patrimonio, ha sido posible crecer la empresa, ha sido posible tener más desarrollos, ha sido posible de alguna forma dar trabajo a muchas personas. Entonces, pues esto me ha funcionado a mí. No quiere decir que sea necesariamente la mejor forma, pero ojalá les dé algunas ideas que les ayuden, ¿no? Una cosa que yo me enfoco mucho o que busco es cómo ese patrimonio trabaja para mí. Entonces, en vez de yo estar trabajando para ese patrimonio porque me dé miedo perderlo y estoy haciendo diferentes actividades para que no desaparezca, un poquito hago lo contrario. En términos, lo veo como un colaborador y lo veo cómo puede trabajar para, a final de cuentas, generar más. Entonces, si yo estoy generando y mi equipo de trabajo y mis socios estamos generando más patrimonio, estamos trabajando, y además el mismo patrimonio está trabajando para generar más ingresos, creo que esa es una extraordinaria receta de cocina. Ahora, ¿cómo lo haces sin perderlo? Entonces, hay un tema en el que muchas veces, por no conocer o por querer que alguien no lo haga y por evadir esa responsabilidad, lo pones en manos de alguien que no necesariamente tenga las mejores intenciones. Y tristemente vivimos en un mundo en el que hay que cuidar el tema de la honestidad y el tema de con quién estás tratando. Entonces, mi sugerencia número 1 es: evalúa muy bien con quién haces algo. Ve su currículum, ve su historial, ve y analiza cómo trata a las personas, cómo ha tratado a socios. Que no te dé pena, habla y pregunta. O sea, al final del camino, lo que tú decidas hacer con tu patrimonio es responsabilidad tuya. Si tú decidiste ponerlo en manos de alguien más y esa persona lo perdió, tú lo perdiste. Tú decidiste ponerlo en manos de esa persona. Entonces, no ceder esa responsabilidad creo que es uno, y el punto más importante, ¿no? Reconocer que está en tus manos y que tus decisiones y los efectos de tus decisiones son tu responsabilidad. Entonces, si lo pones en manos de alguien más, tener cuidado y ver y tener muy claro el acuerdo. Cuándo lo va a regresar, cómo va a generar dinero y de qué forma está garantizado, para que no sea un tema de lo perdí, ¿no? Y ya muere, ¿no? Entonces, buscar algunas garantías. Por el otro lado, si tú lo decides invertir, mi sugerencia es que sea algo que sea de bajo riesgo y muy controlable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si inviertes el dinero que tienes en un coche y ese coche lo sacas a lo mejor en un financiamiento o a lo mejor arrendado, pues tienes un riesgo alto porque el interés es bastante alto. Entonces, al final del camino no tienes el coche con lo que puedas recuperar tu inversión. Pero si vas y compras un coche usado en buenas condiciones y inviertes tu patrimonio en un coche que, a final de cuentas, si quisieras revender, no le vas a perder mucho dinero, lo compras y pones a trabajar ese coche y se lo rentas a una persona que esté experimentada como chofer Uber, por ponerte un ejemplo, y cobras una renta fija, y la persona que lo esté trabajando está, a final de cuentas, ganando, y es un intercambio justo para los dos, pues tienes muy bajo riesgo, el coche es tuyo y lo tienes asegurado, entonces puedes recuperar tu inversión, lo tienes rentado y te va a generar una rentabilidad más importante que tenerlo en el banco. Entonces, mi sugerencia sería: siéntate a pensar en todas las opciones. Puede ser comprar un local comercial con varios amigos y lo pones a renta, y pues tienes el local comercial va a subir de precio. Nosotros llevamos invirtiendo en bienes y raíces ya casi 20 años, y yo no conozco en ninguna parte del mundo en el que hoy el bien raíz valga menos que hace 10 años, o hace 20, o hace 30, ¿no? Al final del camino, la tendencia de todo bien raíz
es que suba, inclusive si baja en alguna situación complicada del mundo o de ese país en específico, termina reponiéndose. Le das poquito tiempo y termina llegando al mismo valor y termina reponiéndose. Entonces la inversión de hacer algo en bienes y raíces, pues, se lo sugiero muchísimo. Es en donde nosotros invertimos nuestros recursos y es en donde invitamos a los socios a invertir, que es en crear valor a través de hacer básicamente casas habitación para clase media. Creemos que es un gusto poder poner talento y esfuerzo a que la gente tenga un hogar en donde vivir y ser lo más responsables que podamos con respecto a lo que entregamos, con respecto a generarle plusvalía y bueno, pues invertir con nosotros. La verdad es que en la historia de Grupo Beck ha sido una buena idea, ¿no? Entonces sin duda puedo recomendar cualquier tema que tenga que ver con bienes y raíces. Nada más chequen muy bien que la propiedad esté bien, asesórense bien, que a final de cuentas esté en precio. Y pues eso, creo que esa es una muy buena forma de poner a trabajar para ti tu patrimonio y pues crece, ¿no? Que a lo mejor ponerlo en algún lugar en donde sientes que lo estás cuidando, pero al revés, no va perdiendo valor año con año. Muchísimas gracias, un gusto platicar con ustedes. Hasta luego, que estén muy bien.